Hola de nuevo, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido a este vídeo en el que lo que vamos a hacer es presentar una posible clasificación acerca de los programas biológicos de los que hemos venido hablando hasta ahora en este canal. Y es que no es lo mismo un programa filogenético, es decir, que proviene de nuestra historia evolutiva y que por lo tanto es la base sobre la que se va a sustentar nuestra parte más animal, que un programa ontogenético, es decir, que proviene de nuestra historia particular desde el momento en que somos gestados hasta nuestra etapa madura. Esta diferenciación nos va a ayudar a entendernos mucho mejor, tanto a nosotros mismos como también a todos los demás. Vamos a ver que, en general, por muy distintos que parezcamos los unos de los otros, en realidad, por otra parte, todos estamos cortados por el mismo patrón. Así que, con este tema, empezamos ya. ¡Vamos allá! Todos sabemos que cuando nos hacemos una herida en la piel, por ejemplo, lo que va a ocurrir es que, sin que tengamos que hacer nada conscientemente, nuestro cuerpo se va a encargar de llevar a cabo un programa o proceso biológico, que a través de varias fases se irá dando en un orden determinado y reparará esa herida a fin de recuperar la funcionalidad de esa piel herida. Si te fijas, ese programa biológico que se desencadena tras un corte o rozadura es algo que está programado en nuestro inconsciente y también en el inconsciente del resto de la vida en el planeta. Por tanto, compartimos programas biológicos con el resto de la vida que existe y que ha existido hasta ahora. Es decir, que tenemos un conjunto de programas biológicos que hemos ido heredando desde el primer ser vivo allá por los albores de la vida en la Tierra. A este conjunto de programas base y que provienen de nuestra historia evolutiva y que por lo tanto todos, absolutamente todos, tenemos en común, les llamamos programas filogenéticos. Lo importante a recordar acerca de este tipo de programas es que tienen una función de sostén, es decir, sirven de base para que cada ser vivo pueda luego hacer todos los desarrollos que vaya a hacer a lo largo de su vida, sea cual sea su especie, raza o circunstancia. Son extremadamente importantes porque son los que nos van a permitir mantenernos vivos y funcionales para poder, en última instancia, pasar al instante siguiente. Dentro de estos programas inconscientes y biológicos podríamos encuadrar, por ejemplo, todos los procesos fisiológicos básicos que ocurren dentro de nuestro cuerpo, como por ejemplo el proceso de digestión. Ahora bien, por otra parte, también tenemos otra serie de programas que van a tener que ver más con la particularidad de cada individuo. Programas que ya no van a tener tanto que ver con la historia evolutiva que todos tenemos en común, sino más bien con las circunstancias únicas y particulares que cada individuo hemos ido experimentando desde el momento de nuestra gestación hasta nuestra etapa más adulta. Estamos hablando, por tanto, de programas que han sido determinados por lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el útero materno, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, etcétera, etcétera. Y por tanto son programas que varían de un individuo a otro, incluso para individuos que se han criado en circunstancias similares o que son hermanos y se han criado en la misma familia. A este paquete de programas le llamamos programación ontogenética. Un ejemplo de programa ontogenético podría ser lo que comúnmente solemos llamar como creencia. Como sabes, las creencias provienen de aquello que vamos recogiendo de nuestra interacción con nuestro medio externo o contexto. Así pues, siguiendo con el ejemplo anterior, si yo me hago un pequeño corte en la mano, como hemos dicho, se va a desencadenar un programa biológico que se va a encargar de reparar esa herida para que mi mano vuelva a ser funcional y se mantenga viva. Estamos hablando de la programación filogenética. Ahora bien, puede ser que en ese momento que yo me haga el corte me diga a mí misma: ups, voy a tirar este cuchillo de cocina porque no es válido, es muy peligroso, es mejor que no lo vuelva a usar nunca más. O podría ocurrir que me diga a mí misma: wow, qué bien corta este cuchillo de cocina, o sea, lo voy a empezar a usar con más cuidado, pero lo que sí voy a hacer es aprovecharlo bien para esos momentos en los que tengo que hacer en mi cocina cortes de precisión. Así que me guardo este cuchillo como el mejor cuchillo que tengo en mi cocina. Como ves, los programas ontogenéticos tienen más que ver con la forma en que hemos sido programados, particularmente desde nuestra gestación
a través de nuestro entorno o contexto. Si, por ejemplo, desde pequeñitos nos hemos criado en un entorno en el que se nos ha dicho que hay peligro en todas partes, que tenemos que cuidarnos de que nos hagan daño y que debemos siempre tener cuidado de alejarnos de cualquier peligro, sea grande o pequeño, entonces esa programación es la que va a hacer que yo no tenga ganas de volver a utilizar ese cuchillo con el que me hice un corte nunca más. Mientras que si me he criado en un entorno en el que se me ha dicho que tenga cuidado, pero que siga adelante con lo que sea que me suceda, entonces eso me va a llevar por otro tipo de caminos y hacia otro tipo de reacciones ante los sucesos que me vayan ocurriendo en mi vida. Bien, lo que está claro es que en cualquiera de los dos casos, sea cual sea tu programación ontogenética, y por muy distintos que nos percibamos los unos de los otros a causa precisamente de esta programación ontogenética, lo que está claro es que a un nivel filogenético todos somos iguales, todos estamos cortados por los mismos patrones o por los mismos programas evolutivos biológicos. Siguiendo con el ejemplo, si nos hacemos un corte, a todos nos va a ocurrir el mismo programa biológico, y es que vamos a entrar en una fase de reparación de ese tejido. Da igual que seas español o que seas ecuatoriano, que seas hombre o que seas mujer, que seas un ser humano o que seas un calamar. Bien, y a partir de aquí voy a empezar a hacer una serie de aclaraciones sobre todo esto que te estoy compartiendo. En primer lugar, aunque los hemos presentado por separado a estos dos grupos o clasificaciones de programas biológicos, en realidad no existe un programa biológico que sea solamente filogenético o bien solamente ontogenético. Hemos utilizado esta separación para poder entender mejor los dos aspectos de los que se compone cualquier programa o proceso biológico. Esto es lo mismo que nos va a pasar cuando observamos una moneda o algún objeto similar, en el que vamos a poder perceptivamente observar que hay dos caras, pero realmente solo hay un objeto. Es la percepción la que me permite poder separar ese objeto en dos caras. Bien, pues utilizando esta analogía vamos a hacer el paralelismo con los programas biológicos. Vamos a poder decir que todo programa biológico tiene dos aspectos. Uno filogenético, que tiene que ver con la historia evolutiva, y otro ontogenético, que tiene que ver con la historia particular de cada individuo. El aspecto ontogenético sería aquel que se encargaría de darme un sentido de dirección o un camino hacia el que dirigirme, y el aspecto filogenético de todo programa biológico sería el que se encargaría de permitirme o facilitarme el paso al instante siguiente. Bien, retomando el ejemplo anterior, la ontogenética será la que de alguna manera determinará el camino que yo vaya a seguir tras la aparición de un evento inesperado o un conflicto. Es decir, si voy a volver a utilizar ese cuchillo de cocina o no, o incluso si voy a volver a atreverme a cocinar o no. Mientras que la filogenética de lo que se va a encargar es de mantenerme con vida, de pasar al instante siguiente y de que siga siendo lo más funcional posible. Pero recuerda, una cara de la moneda no existe sin la otra. Ambas conforman una sola moneda. Así pues, la filogenética y la ontogenética forman todos y cada uno de los programas biológicos. Bien, avancemos un poquito más en todo esto, pues. La programación ontogenética, que para facilitarte a priori el entendimiento, lo vamos a equiparar a un sistema de creencias, aunque es mucho más complejo que esto, pero vamos a empezar por ahí. La ontogenética, por tanto, va a ser la que determine, me voy a relacionar e interaccionar con mi entorno. Y resulta que ha sido precisamente mi entorno, desde que fui gestado hasta mi etapa madura, el que me ha ido generando esa programación ontogenética. Esto significa que no podemos hablar de un individuo separado de su contexto o entorno. Hay una clara correlación entre ambos. Casi podríamos decir de nuevo que no hay tal cosa como un individuo y un contexto separados entre sí, sino más bien que individuo y contexto serían algo así como las dos caras de la misma moneda. Esto cambia por completo la forma de vernos a nosotros mismos dentro del mundo. No estamos separados de nuestro entorno, ya que hay una retroalimentación directa y continua entre mi entorno y yo
y mi entorno, justamente a través de esta programación biológica. De la misma manera, tampoco podemos vernos separados del resto de las especies y de la vida que ha existido en el planeta hasta el día de hoy, desde el primer individuo sobre la Tierra, porque como hemos visto, compartimos toda una serie de programas biológicos con ellos. Así es que, a partir de hoy, cuando hablemos de programas biológicos, vamos a tener en cuenta estos dos aspectos y todo lo que supone a la hora de observarnos a nosotros mismos dentro del mundo. En resumen, sabremos que todo programa biológico está marcado por un aspecto ontogenético, que es la programación o forma desde la cual voy a decodificar los eventos que suceden en mi vida y que marcará las decisiones, los pensamientos, los sentimientos y las reacciones que voy a tener a lo largo de mi vida. Y por otro lado, todo programa biológico estará marcado por este aspecto filogenético, que es toda esa programación básica y fundamental que se encargará de darme un sostén para asegurarse mi paso al instante siguiente. Y hasta aquí lo dejamos hoy. Seguiremos, como siempre, pasito a pasito. En próximos vídeos te mando un abrazo enorme. ¡Chao!